comenzar con la agenda de la tarde, vamos a hacer el panel sobre 5G. El ministro nos pidió 1000 disculpas que por lo que sucedió esta mañana, esta noche, no pudo venir presencialmente, con lo cual se va a conectar en forma virtual al finalizar este panel para dirigirnos un mensaje. Así que vamos a tener al ministro nuevamente conectado en forma virtual, pero tenemos ahora un panel de lujo para hablar lo que se viene la tecnología 5G en el país. Y para eso, quien va a presentar y moderar esta sesión, voy a invitar a Javier Paniagua. Javier es editor en jefe de la comunidad de Itinau. Es quien habla con ustedes a través de las páginas de nuestra publicación, de nuestras páginas de las comunidades, de nuestras redes sociales. Es quien lidera el equipo que trabaja los contenidos de Itinau, que entre otras cosas armó esta agenda que estamos disfrutando hoy aquí presencialmente y quienes nos acompañan virtualmente desde feria.itinau.live. Así que Javier, bienvenido. Todo tuyo, la presentación del panel y los 5G en Costa Rica. Adelante. Así es. Y le agradezco entonces a Marcelo Bullman por esta presentación. Y qué mejor momento. Bueno, primero me presento. Soy Javier Paniagua, como les decía Marcelo, editor en jefe en la revista IT Now y organizador en parte de esta agenda del Tech Day para poderle brindar a usted todas estas esos temas a la vanguardia en cuanto a tecnología. Hoy en 5G vamos a estar hablando sobre todo esto que está en tendencia y englobando a el 5G para que se haga realidad, tanto 5G como la parte de ciberseguridad, para estar en la vanguardia. Ya sabemos sobre el decreto actual que ha hecho el presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, así que voy a presentarles a ustedes, sin más demora, cada uno de los integrantes y panelistas que ya tenemos preparados para esta ocasión. Me voy a ir acomodando para poderlos irlo presentar, que se me van a ir sumando aquí a la tarima. Y es momento entonces de presentarles a cada uno de ellos que van a ir subiendo mientras los voy llamando. Para subir al escenario, por favor, Gilbert Camacho, quien es presidente del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, SUTEL. Él es ingeniero en telecomunicaciones, máster en finanzas, 32 años en la industria de telecomunicaciones, tiene experiencia en operador de telecomunicaciones y en empresas proveedoras de equipos y servicios en telecomunicaciones y 2 periodos como miembro del Consejo de la SUTEL. Un fuerte aplauso también para Gilbert Camacho. Le agradecemos, por supuesto, su presencia en el Tech Day. Asimismo, es momento de presentarles a Edwin Estrada, quien es director de NAE y ex viceministro del MISID. Más de 25 años de experiencia en el sector de telecomunicaciones y del ejercicio del derecho, profesor universitario por más de 10 años, conferencista y consultor internacional en temas de telecomunicaciones y transformación digital. Actualmente se desempeña como el director de desarrollo para la región centroamericana de la empresa global NAE. Un fuerte aplauso para Edwin, gracias. Les presento ahora, es momento de invitarlo aquí también al escenario a Marcelo Jenkins. Él es exministro del MISID, quien tiene un bachillerato en computación e informática de la Universidad de Costa Rica y obtuvo una maestría en 1989 y un doctorado en computación e informática en 1992 de la Universidad de Delaware en Estados Unidos, con énfasis en ingeniería en software. Marcelo Jenkins, gracias por estar aquí hoy con nosotros. También se suma en este momento a la tarima también Luis Adrián Salazar. Él es el exministro del MISID y consultor internacional. Es ingeniero en sistemas, licenciado en informática, máster en administración educativa, consultor internacional en TI, profesor universitario y, como les decía, exministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. Gracias a Luis Adrián. También se suma a este panel, se puede integrar con nosotros a Sander Pacheco. Él es ex viceministro y académico, profesor de la Escuela de Ciencias de la Computación e Informático, ex viceministro de Ciencia y Tecnología y ex miembro del CONICIT. Fuerte aplauso para Sander Pacheco. Muy bien, para iniciar, Gilbert, primero con esta parte, ahora ya tenemos
Si me pueden apoyar también con el... bueno, uno de los, ustedes dos, algunos se comparte el micrófono. Para poder iniciar y abordar un poco sobre esta situación ya actual de 5G, ya sabemos sobre el decreto por parte del presidente de la República en cuanto a 5G y ciberseguridad, disponer en 6 meses de las frecuencias, pero ustedes han hecho una valoración, Gilbert, por parte de la SUTEL. ¿Cuál es esta valoración en el estado actual de la velocidad 5G en el país? Bueno, muchas gracias a todos ustedes por la invitación. Para la Superintendencia de Telecomunicaciones, pues es muy importante esta oportunidad para, desde un punto de vista puramente técnico, expresar lo que la SUTEL tiene que decir en este momento. Definitivamente el tema de quinta generación es muy importante para el país desde el punto de vista del desarrollo económico social que esto puede traer. Recordemos que la industria de telecomunicaciones en Costa Rica representa entre un 2 y un 3% del Producto Interno Bruto en este momento en el país. Le da trabajo de calidad a más de 11,000 personas en el sector. Entonces, al introducir los servicios de quinta generación, vamos a tener la oportunidad de tener más y mejores servicios, más y mejores aplicaciones y potenciar el desarrollo. Nosotros tenemos acá una presentación donde vamos a exponer la situación del estado de las frecuencias necesarias para que el país pueda entrar en quinta generación. Tal vez para mis compañeros, yo les traje aquí una presentación en papel, no, solo tengo dos, pero yo puedo darme aquí la vuelta, no hay ningún problema. La siguiente, por favor. La siguiente. Voy a empezar recordando el tema de la Ley General de Telecomunicaciones en Costa Rica, la ley número 8642. En esta ley, en el artículo 7, se habla de que el espectro radioeléctrico es un bien de dominio público, o sea, es un bien de manial del Estado, ¿verdad? El Estado simplemente es quien otorga o no las frecuencias necesarias para que los operadores puedan operar. Y en el artículo 10 indica de que el Poder Ejecutivo asignará, reasignará o rescatará las frecuencias del espectro radioeléctrico para poder pues brindar los servicios de telecomunicaciones. La siguiente, por favor. Entonces, nosotros vemos que es el Estado el que otorga concesiones para que los operadores puedan operar los servicios de telecomunicaciones. Pero también hay un artículo muy importante en esa ley, que es cuando el Estado necesita recuperar frecuencias porque hay un interés público para recuperarla y utilizarla en otros servicios. Entonces, el artículo 22, que habla básicamente de las concesiones, las autorizaciones y los permisos para los concesionarios, también habla de que esas frecuencias pueden ser rescatadas por causa de interés público. Y también habla de que el acuerdo mutuo de la administración concedente, en este caso el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, como representante del Poder Ejecutivo, quien es el que otorga la concesión, y el concesionario, este acuerdo deberá estar razonado obviamente tomando en consideración el interés público. En otras palabras, al ser las frecuencias un bien de manial del Estado, el mismo Estado puede recuperar esas frecuencias por un tema pues, de interés público para ser utilizadas. La siguiente, por favor. Aquí en esta gráfica, que es súper interesante, nosotros les estamos mostrando cómo está el espectro menor a 6 GHz en este momento en Costa Rica. Vean ustedes a la izquierda, la empresa Claro tiene asignados 100 MHz del espectro. Tiene 40 MHz en la banda de 2100 y 60 MHz en la banda de 1800. Se está usando para sistema celular.
La empresa Telefónica o Movistar, que en este momento, bueno, ya cambió de nombre, ¿verdad? Tiene también 100 MHz, 10 en la banda de 850, 50 en la banda de 1800 y 40 en la banda de 2100. Ellos dos, Claro y Movistar, entraron bajo un concurso para ser asignadas esas frecuencias, ¿verdad? El concurso lo administra y lo lleva a cabo la SUTEL. Ya la SUTEL ha hecho 2 concursos públicos en ese sentido. El grupo ICE tiene 534.4 MHz asignados por el Estado de Costa Rica. En la banda de 850 tiene casi 40 en uso celular, en la banda de 1840, en la banda de 2100 tiene 40, en la banda de 2600 tiene 190 MHz y en la banda C, que para los que sabemos un poquito de telecomunicaciones es como oro puro para el tema de quinta generación, la banda C, que es la banda de 3500 MHz, tiene asignados 225 MHz. Y yo les voy a traer una tabla del uso que se le está dando en este momento. Adelante, por favor. En esta tabla es muy interesante también. En esta tabla tenemos una comparación del uso del espectro radioeléctrico en algunos países. Aquí tenemos a Costa Rica con una población de 5 millones de habitantes, donde el grupo ICE, como dije, tiene 534 MHz, Claro 100, Movistar 100. Pero vean ustedes, México con 128 millones de habitantes, con varios operadores, pues no llega a 534 como tiene, ¿verdad?, asignado el grupo ICE, ni Colombia con 50 millones de habitantes, ni Inglaterra, y el último creo que era Brasil, me está tapando ese cuadrito, pero creo que es Brasil. Entonces Brasil con 120 millones de habitantes no tiene 534 megahertz asignados, ¿verdad? Entonces vemos ahí una situación que es interesante. Sí, es Brasil, don Gilbert. Sí, es Brasil, gracias, muy amables. Claro, porque ahí está Timo y ahí Nextel. Entonces, adelante, por favor, con la otra. Aquí en esta tabla mostramos por rango de frecuencia lo que le tiene asignado al grupo ICE, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, bueno, la banda de 800 está en uso. Por debajo, digamos, de la banda de 2100 está en uso en temas de telecomunicaciones, pero en la banda de 2500 tenemos 190 MHz que está parcialmente utilizada, lo que quiere decir que hay algunos segmentos que no están siendo utilizados de acuerdo a las mediciones que hace la SUTEL a nivel nacional. Luego, en la banda de 3500 hay un rango de 25 MHz parcialmente utilizado y en la banda de 3500 hay 200 MHz parcialmente utilizado. Cuando decimos parcialmente utilizado, pueden ser sistemas incluso que se utilizaron hace un tiempo para dar servicios inalámbricos fijos, pero en este momento ya no se están dando. Y esa es básicamente la distribución para el grupo ICE. Adelante, por favor, con la siguiente. Luego también la SUTEL hace unos años recientes se dedicó a hacer un estudio que contratamos a la empresa Blue Knot y les preguntamos o les asignamos el trabajo de hacer todo un estudio económico de cuánto podría beneficiarse el país de tener la tecnología de quinta generación. Y estamos hablando no solo de beneficio para los usuarios, beneficio para la industria, para la agricultura, para los servicios médicos, o sea, para la sociedad en general. El beneficio, si Costa Rica hubiera entrado en quinta generación en el año 2020, hubiera sido de más de 3.000 millones de dólares. Pero cada año que nosotros nos retrasamos en entrar a la quinta generación, vamos perdiendo, vamos dejando de ganar, ¿verdad? Dejando de ganar, ese es el concepto. Por ejemplo, en el año 2022 estamos dejando de ganar 609 millones de dólares.
Y si nos retrasamos al 2024, pues es más de $1.000 millones. En esto también hay que recordar de que el MISIT como Poder Ejecutivo le tiene que dar una directriz a la Superintendencia de Telecomunicaciones para hacer una licitación para los servicios de quinta generación. En esa directriz va a tener que indicar cuáles van a ser los segmentos. La SUTEL se da la vuelta y hace un concurso público para asignar las frecuencias. Adelante, por favor, con la siguiente. Bueno, la SUTEL cada año hace un cronograma de asignación de espectro y como vemos aquí ya, pues vamos atrasados, ¿verdad? De acuerdo a la recomendación técnica de la SUTEL, allá en donde dice año 2018 y 2019 estamos tocando el tema de la banda de 700 MHz. La banda de 700 MHz es importante porque entre más baja la frecuencia, mejor la cobertura en un sistema, ¿verdad? Entre más alta la frecuencia, usted puede transmitir, digamos, más cantidad de datos. Entonces, la banda de 700 es muy importante y ya Costa Rica superó el tema de pasar la televisión analógica a la televisión digital. Con ese cambio, básicamente hay 90 MHz en esa banda que pueden ser parte de un concurso de frecuencias para quinta generación. Eso va a ser importante porque en quinta generación ocupamos bandas bajas para cobertura, luego medias y altas para el tema de datos. Entonces, hay una frecuencia ahí que también debería estar incluida en un concurso. Adelante, por favor. Y bueno, esto es un poco más del calendario que nosotros teníamos en general. Básicamente, entonces, esa es la situación que tiene Costa Rica. Costa Rica ya va atrasado. Costa Rica tiene frecuencias que pueden ser concesionadas en las bandas bajas, medias y altas. Y algo muy importante, de acuerdo a la GSMA, que es quien agrupa a los operadores de telecomunicaciones a nivel mundial, un operador para brindar servicios en quinta generación debería tener asignados por lo menos 100 megahertz en una banda tan importante, por ejemplo, como en la banda de 3500. Entonces, el mensaje final de la SUTEL es, sí, el país tiene una gran oportunidad, vamos atrasados y tenemos campo para varios operadores. Puede, ¿verdad?, distribuirse las frecuencias entre varios operadores y el país podría ganar muchísimo. Como digo, y para finalizar, las telecomunicaciones son un instrumento de desarrollo económico social y que podemos utilizar. Esa sería la participación de la SUTEL. Muchas gracias a los organizadores del evento y a mis compañeros panelistas. Así es. Don Edwin, para consultarle también directamente, en algunas partes del país ya existe 4G, pero en algunas zonas más alejadas incluso podemos disfrutar hasta de 2G, ¿verdad? A partir de los 6 meses, según su valoración, ya tendremos 5G, teniendo en cuenta estas velocidades que hay en distintas zonas del país. ¿Cuál es el estado actual? ¿Qué se debe recomendar? Después de estos 6 meses, ¿qué se debe hacer? ¿Qué se debe recomendar en los sectores de TI para los gobiernos y las instituciones? Sí, claro. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Bueno, hay que tener claro, primero que todo, que el 5G es una tecnología más. Hemos sido testigos cómo ha ido avanzando desde 1G hasta lo que tenemos al día de hoy. Y esto ha sido un proceso, ¿verdad? Recordamos cuando tuvimos el primer celular donde solo podíamos hacer una llamada. Ahora tenemos un celular donde podemos hacer muchas cosas. Ya con el 5G podemos hacer uso de todas esas aplicaciones que se están poniendo al mercado. Inteligencia artificial, Internet de las cosas, Big Data, Blockchain, etcétera. Esto impactando transversalmente todos los sectores de la economía y mejorando sus procesos productivos. Partiendo de esto, es importante también indicar que en el tema del despliegue de redes, que es una aspiración, no es una meta, esto en virtud también de que
así como ha ido avanzando el consumo de los datos, ¿verdad? Y va a ir aumentando, entonces esto significa que requerimos una red que sea robusta y escalable. Robusta en temas de seguridad, escalable, que vaya soportando la cantidad de datos que poco a poco se van incorporando. Entonces, con esto quiero decir que la construcción de la red, yo podría decir que nunca acaba, ¿verdad? Sino lo importante es tener esa posibilidad de ir adaptando esa red a la demanda que existe. Además de eso, entonces, bueno, ¿cómo estamos ahorita? Yo creo que en el tema de redes, hemos visto también cómo los operadores han venido desplegando las redes de acuerdo a lo que están sus contratos también. Tenemos muchos kilómetros de fibra óptica también, entonces una red de 5G o una red en general, independientemente de la tecnología, ahorita estamos hablando de 5G, luego podemos hablar de 6G y para arriba, requiere de elementos como por ejemplo elementos activos, que es lo que don Gilbert hablaba ahora, el espectro radioeléctrico. En este momento las bandas más importantes que se requieren para esto son las que don Gilbert mencionó, la de 3.5, la de 2.6, que son bandas medias, pero también se requieren bandas bajas, las 700 y las bandas altas. En estos momentos el reto es recuperar esas frecuencias, tal y como usted lo indicó ahora, el presidente habla dio la orden de recuperar esto en 6 meses, le quedan 5 meses y 8 días, ¿verdad? Pero esto fue muy positivo y estamos optimistas, porque realmente el hecho de que el presidente dijera eso el primer día de su mandato, esto pues es una buena señal para todos, ¿verdad? Entonces creo que eso con respecto al espectro. Luego, una vez que se tengan las frecuencias en manos del Estado, hay que sacarlas a licitación y con base en la experiencia anterior, que duraron 18 meses cada una, entonces podríamos estar pensando en un proceso parecido, 18 meses, las frecuencias para ser concesionadas y posteriormente el proceso para desplegar e ir desplegando esas redes. Hay otro tema que es la infraestructura pasiva también, que ha sido todo un proceso y todo un dolor de cabeza, lamentablemente, para los operadores, en virtud de que el Estado los llama, les da un contrato donde les establece obligaciones, pero el mismo Estado es el que por medio de sus instituciones le ha venido imponiendo barreras. Entonces ya vemos el tema de las municipalidades, el tema del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, etcétera. Y bueno, en esto también soy optimista porque al final de la administración pasada se aprueba una ley que es para incentivar la infraestructura de telecomunicaciones, que esto viene a, digamos que, subsanar algunos de los problemas que se estaban dando o que estaban enfrentando los operadores en temas de infraestructura. Tomando en cuenta esto, digamos, pues todavía falta mucho para ya tener lo primero de 5G, pero también hay que pensar en otro lado también, que es desde el punto de vista de la demanda. ¿Por qué? ¿Para qué queremos 5G? Porque al final de cuentas las redes y las telecomunicaciones no son un fin en sí mismo, o sea, las queremos para algo. Entonces ahí también es donde hay que hacer el esfuerzo a partir de la política pública, también las empresas, de poder ir creando esos productos, esos servicios que se van a poner a disposición del mercado. Y aquí también es, por ejemplo, donde se requiere espectro eléctrico para hacer testbed o para poner esos espacios de investigación y experimentación donde los operadores y los proveedores puedan ir poniendo, como les decía, al mercado esas aplicaciones, y evidentemente también política pública para que todas las instituciones, todas las empresas privadas puedan ir incorporando y asumiendo esa tecnología para sus procesos productivos. Entonces, por ejemplo, política pública para que el Ministerio de Agricultura que la emita, para que precisamente su sector pueda aplicarla. Esto es todo un reto también porque si bien es cierto el rector es el ministro MISIT, pero tiene que estar realmente empoderado por el presidente. ¿Por qué? Porque tiene que coordinar con otras instituciones del Estado, como los ministerios que puse como ejemplo. Entonces tiene que tener ese músculo político para poder incidir, porque si no el presidente no se lo da, no va a poder incidir. Y posteriormente también en el tema de la política pública para el tema. También es importante el tema de alfabetización digital, desde el punto de vista de la academia, por ejemplo, en la que las universidades identifiquen cuáles son esas habilidades requeridas en el mercado actual y que tengan la capacidad de ir adaptando la currícula universitaria a estas nuevas demandas también. Entonces,
es todo un ecosistema, y aquí lo importante también es dejar claro que ya no es responsabilidad solamente de los operadores ni del MISID, sino es una responsabilidad compartida en todos los temas. Y bueno, hemos hablado hoy de ciberseguridad, ni qué decir del tema de ciberseguridad también, que es inherente al uso de las tecnologías de información y comunicaciones, y que es necesario también emitir política pública en este tema. Gracias. También Marcelo Jenkins, parte de esto, ¿cuáles son esos desafíos, verdad, que se presentan y cómo solucionarlos? Máxime tomando en cuenta que, por ejemplo, en la infraestructura que hablaba Edwin Estrada, entonces también un poco de cuáles son estos desafíos que deberán solucionar, si van a utilizar fibra óptica o satelital, ¿verdad? O la convencional, análoga, etcétera. Un poco de esto, de lo que se enfrenta, o todas a la vez, y convergiendo a la vez. ¿Cuál va a ser esos desafíos que usted proyecta, don Marcelo? Gracias, buenas tardes. Los desafíos son muchos y muy variados. Y ya creo que los dos compañeros mencionaron algunos. El tema de infraestructura. Las antenas 5G son de corta alcance para tener mayor ancho banda en frecuencias más altas. Eso implica tener más antenas. Entonces ahora no va a haber una antena celular de 30, 80 metros que radie 1 kilómetro cuadrado de dispositivos, sino que lo que va a haber es 10, 20 o 100 antenas alrededor de 1 kilómetro cuadrado con 1 millón de dispositivos conectados a banda ancha. La pregunta es, ¿van a dejar los edificios y todo el mundo que todos los 3, 4, 5 operadores de telecomunicaciones 5G que haya en ese momento instale antenas de corto alcance en cada uno de los cuartos, pisos y todo de todos los edificios? ¿Cuánto cuesta eso? Cientos de millones de dólares, miles de millones para cada uno de los operadores con infraestructura sobrelapada, como existe ahora en 3G y 4G. Entonces, por el camino de Costa Rica para lograr esto, estamos por lo menos 3 o 4 años atrasados. Estamos empezando a ver cómo liberamos la frecuencia para tenerla libre, para licitarla, para entonces adjudicarla y entonces que empiecen a implementar para entonces tener el servicio. Y ese entonces en este país va a durar 4 o 5 años si nos va bien. Pues todo en este país sucede más o menos al paso de la tortuga. Nos preguntaban, ¿cuál es el estado actual del país con miras a implementar 5G? Yo calculo que tenemos 3 años de retraso. Ya hay servicios de 5G en Latinoamérica. ¿Por qué Costa Rica no fue número 1? Y le voy a contar por qué. Una de las grandes cosas que tiene uno cuando no está en el gobierno es que puede hablar sin tapujos. Y eso es exactamente lo que voy a hacer en este momento. Hace exactamente 3 años, la Universidad de Costa Rica, Radiográfica de Costa Rica y una empresa de equipo de telecomunicaciones empezamos un proyecto para instalar una primera red 5G en Costa Rica. El proyecto consistía en instalar 3 antenas 5G en el campus de la UCR en San Pedro e irradiar los 2 campuses principales donde pasan 32,000 personas todos los días. Ese proyecto comenzó en el 2019, hace exactamente 3 años. La empresa de equipo iba a poner el equipo, la UCR ponía el campus, la electricidad y los edificios. Hasta nos subimos a las azoteas de los edificios a ver dónde iban las antenas. Y dijimos exactamente cómo las íbamos a conectar y cómo íbamos a sacar la señal de fibra óptica a través de los ductos de la U hasta la central del ICE en San Pedro. Todo esto por iniciativa de Radiográfica Costarricense. Sí, RACSA fue la que tenía la iniciativa. Les cuento qué ha pasado en 3 años. Absolutamente nada. Y les cuento por qué. Porque la burocracia del ICE, la falta de visión, simplemente se tragó el proyecto. La burocracia se lo comió. Como un hueco negro que es, se lo tragó. No hizo 3 años. El gerente de RACSA tuvo que renunciar, o lo renunciaron, no estoy seguro, precisamente porque no le dieron pelota con esta iniciativa. Y no sucedió nada. Si eso hubiera pasado, el día de hoy tendríamos, que es lo que habíamos planificado, un testbed 5G en el campus en San Pedro, irradiando a 32,000 personas como mínimo, con un testbed que íbamos a proporcionar con un espacio físico para que las empresas que iban a diseñar hardware, software, Internet de las cosas, sistemas de inteligencia artificial, usando 5G como vía de transporte, pudieran utilizar esa red para hacer las pruebas, los prototipos, el desarrollo. Y vamos a poner eso
íbamos a poner eso a acceso de las empresas privadas para hacer esto. Ese testbed iba a ser de acceso público. Nada de esto sucedió. ¿A qué se debe? A que el ICE es un jugador que tenía la bola en el centro del juego, en el centro del campo, y se sentó en la bola y no hizo nada durante 3 años. Y hoy entra la nueva administración y le dice, le voy a quitar la bola, ya no es suya. Ahora voy yo a vender esa bola, la voy a licitar. El ICE perdió una oportunidad de oro, no sabía lo que tenía. Tiene casi 400 megahertz, cada uno de los cuales vale más o menos $1 millón. Acaba de perder 200 y posiblemente va a perder el resto por inutilidad, por inacción. No es el ICE que quisiéramos tener, pero ese es el ICE que tenemos. ¿Cuánto va a costar eso? Yo calculo que cada megahertz de 5G en la banda de 2600, 3400 se puede licitar mínimo a $1 millón por megahertz por 15 años, que es lo que típicamente se licita. Ahí estamos sentados en más o menos una mina de oro de unos $200 millones a $400 millones, dependiendo de cuánto se vaya a licitar en una misma ronda. Y ese dinero va a entrar a Fonatel para cuestiones de la brecha digital y todo lo demás. Entonces, en este momento, lo que tenemos es un retraso debido a que el operador, que es actualmente el dueño, el concesionario de esa frecuencia, que la tiene heredada, es una herencia familiar histórica, de 1949, no hizo nada durante 3 años. Y esa es la situación que tenemos. Muy bien, y en cuanto a Luis Adrián Salazar, bien, tenemos, por ejemplo, ya a la vuelta de la esquina, 2028, 2030 aproximadamente, ya China ya está haciendo sus pruebas, China, Corea y en este caso Finlandia por parte de Europa, pero ya se está hablando de 6G, pero en Costa Rica podría ser a nivel de región, podría ser pionera al momento de lanzar 5G en 6 meses. Luis Adrián, ¿cuál es este avance? ¿Cuál sería la posición y el nombre que tendría Costa Rica a nivel de la región y en el mundo? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y qué gusto volver a la presencialidad para poder conversar de estos temas. Mire, las cosas hay que ponerlas en contexto. Yo difiero un poco de don Marcelo porque no se puede echarle la culpa solo a una institución. Aquí hay que tener claro algo. El gobierno anterior o no le importó o se le olvidó o tuvo miedo, pero no hizo lo que tenía que hacer. Y eso se acabó en el momento que tanto el señor Estrada, siendo viceministro, como yo siendo ministro, salimos de gobierno. Porque se traía un proceso para llegar a un acuerdo mutuo para poder recuperar un segmento de esas bandas que eran necesarias, porque yo no sé si se le ha olvidado a la gente, pero estamos en un mercado en competencia. Y un mercado en competencia necesita que tengamos condiciones similares para poder llegar y participar. Y no estamos hablando simplemente que es un tema de tecnología, porque no es un tema de tecnología. Estamos hablando de que es un modelo de desarrollo de la economía digital y del conocimiento. Una economía total y completamente transversalizada por la tecnología para poder llegar y dar mayor capacidad de desarrollo a nivel de negocios, a nivel de salud, a nivel de todo para los siguientes 10 y 15 años. Y que no es posible hacerlo. El 14 de agosto del año 2019, a las 12 de la noche, apagamos el volcán Irazú y la bola se había pateado y no se había hecho el cambio de la televisión analógica a la televisión digital y se hizo. Y en ese momento trabajábamos juntos, la SUTEL, Infocom, Canartel, Canara, el MISID, porque todos estábamos bajo una misma meta. La meta era poder llegar y dar el salto cualitativo y liberar parte de las bandas de 700 MHz que hablaba don Gilbert hace un rato. Porque la solución no es simple y sencillamente una parte de la solución, es una solución integral. La última administración, antes de que llegara el doctor Rodrigo Chávez a presidente, hizo todo lo posible por despedazar el sector de telecomunicaciones.
todo lo posible, defendiendo un proyecto de alfabetización digital que no tenía sentido, no pidiendo las bandas de 5G, pero además de eso, metiendo un proceso administrativo para ver si habían sido mal utilizadas, faltando pocos meses. ¿Por qué si lo querían hacer no lo hicieron cuando, si era que estorbábamos Edwin y yo, por qué no lo hicieron cuando nos fuimos nosotros? Porque no querían hacerlo, porque no entendieron que había que hacerlo. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que nos estamos quedando atrás, porque don Marcelo es asertivo a la hora de decir, Costa Rica está atado a la historia de desarrollo tecnológico, económico, si no liberamos las frecuencias de 5G. Y conste, y en esto yo quiero ser vehemente, porque en todos los espacios donde he podido, lo he dicho un día sí y otro también, el ICE lo debemos empoderar, y el ICE con la fracción de frecuencias de 5G que le queden, porque puede devolver la mitad y aún así va a quedar con mucho, pues obviamente tiene que dársele la posibilidad de poder tener una inyección de capital para que pueda llegar y desarrollar 5G, porque es un mercado en competencia y a nadie debemos dejar atrás. Pero a veces se olvida que los procesos de desarrollo tecnológico requieren de liderazgo. Y el liderazgo se perdió en los 2 últimos años de la administración anterior. Y eso todos los que están involucrados en el sector de telecomunicaciones lo tienen muy claro. Ahora bien, estamos a 5 meses y 8 días, bien lo decía el señor Estrada, de que podamos tener de vuelta esas frecuencias en el sector público, en el Poder Ejecutivo. Y yo creo que eso marca una diferencia. A mí me agradó muchísimo que don Rodrigo, el primer día de gobierno, pues anunciara que iba a recuperar las frecuencias en 6 meses. Obviamente todos los que estamos en el mundo de las telecomunicaciones, del desarrollo digital, que sabemos que la inteligencia artificial, la ciberseguridad, 5G, son fundamentales para un modelo económico basado en el conocimiento, pues llevamos día con día. Y adicionalmente a eso, pues también la importancia que se le dio a esta situación tan compleja que vivimos en el tema de ciberseguridad. Por eso es que yo creo que en este momento, claramente nos dejó el tren, tenemos que ver cómo agarramos el tren. Ya República Dominicana licitó bandas en las frecuencias de 2.6 y 3.5. Chile está haciendo un trabajo maravilloso. Panamá, Colombia están haciendo procesos con permisos experimentales y nosotros no nos podemos quedar atrás. Y tenemos una gran ventaja, y es que en Costa Rica nosotros tenemos un talento, que ese talento individual potenciado a través de una economía, de una educación colectiva, lo podemos convertir en conocimiento, y es la forma de poder dar un salto cualitativo en esto que nos hemos quedado tan atrás. Pero eso ocupa de todos nosotros, y eso ocupa además de que podamos tener la sapiencia de apoyar al gobierno en este proceso de recuperación y también de apoyar al ICE en el proceso de puesta en marcha de un proyecto, porque pues obviamente aquí hay más que hacer que dar conectividad. No solamente es un tema de conectividad, es innovación, son servicios, es la capacidad de poder desarrollar una oferta y una demanda acorde a sectores productivos que en este momento están empezando a requerir soluciones en 5G. Entonces yo creo que si lo hemos hecho en el pasado, lo podemos hacer ahora. Yo creo que en este momento existe claridad mental para poder hacerlo, una visión clara de hacia dónde tenemos que caminar, y lo que queda es que seamos pues acompañantes y recordemos las fechas constantemente para que las cosas pasen, para que no pase que después no son 6 meses, sino son 8 meses, etcétera. Y yo solo quiero aclarar algo. No ha habido parálisis por análisis, porque el actual ministro dijo un día de estos eso, que había ocurrido parálisis por análisis. Eso ocurrió en los 2 últimos años, porque todo el sector de telecomunicaciones, todo el sector que hemos tratado de cambiar este país, se ha dado cuenta que anterior a eso, todos los esfuerzos se habían hecho para poder llegar y recuperar efectivamente esas bandas. Así es que yo creo que el futuro está en nuestras manos y nosotros podemos dar un salto cualitativo dentro de este proceso de incorporación a la economía digital y del conocimiento. Gracias. Gracias a Luis Adrián. Y también, Sander, eso puede ser un hito para Costa Rica, máxime, si nos volvemos a los antecedentes
con la apertura de las telecomunicaciones con el TLC, hubo todo un hito en cuanto a la tecnología en particular, con la migración hacia la televisión digital y ahora con la implementación de 5G. Hay otra cuestión que también deben de tomar en cuenta y es la parte académica, fuga de talentos, cómo se está haciendo con esta parte en cuanto a tecnología, en cuanto a esto. ¿Cómo lo ve usted desde su óptica, Sander? Buenas tardes y gracias por la invitación. Hemos expuesto hasta el momento aspectos legales y aspectos de infraestructura y demás, pero es la preparación para. El Internet de las Cosas es un negocio billonario, en donde Costa Rica tiene mucha potencialidad por el capital humano y la formación de estudiantes que después se incorporan al mercado. Pero también tenemos la capacidad, si tuviéramos una red que provee servicios de alta velocidad, de atraer inversión y los famosos migrantes digitales que puedan venir al país y hacer su trabajo desde acá generando valor agregado. Además, el hacer intercambios con países que ya no solamente están pensando en 5G. Si nosotros vemos el escenario de implementación de 5G, estamos hablando que probablemente en 3 años vamos a tener la primera red, si todo sale bien. Pero ya países están hablando de 6G. Hubo países en Sudamérica que se brincaron una generación, pasaron de 2G a 4G olvidándose de un proceso. En algún momento habría que valorar si con la liberación de las frecuencias no valdría la pena más bien ir pensando en un proceso de estos. Pero viene la gran duda. Bueno, tengo la infraestructura, tengo la disponibilidad del ancho de banda. Hay que hacer un esfuerzo también para cambiar la mentalidad, para tener no solamente chicos que se generen como futuros empleados, sino como futuros creadores de empresas, servicios, médicos, digitalización, big data, además. Y eso entonces nos permitiría tener un país diferente. Costa Rica, no solamente en el tema de las telecomunicaciones, fuimos el primer país en Centroamérica en tener internet, bueno, Bitnet antes e internet. Eso marcó un hito. Si nos vamos muy atrás, en 1840, Castro Madrid decía, triste el país que no vea las ciencias como el desarrollo de sus proyectos, a la ciencia y la tecnología. Bueno, a veces nos come nuestra propia idiosincrasia. Somos muy buenos en un momento y después nos pasan por encima. Eso es lo que hay que evitar y eso es lo que hay que impulsar, no solamente con las universidades, sino con los entes técnicos que forman capital. Muy bien, agradeciendo también a estos jerarcas que en algún momento ocuparon también en el MISID. En este momento me voy a enlazar en vivo y en directo con el ministro actual el ministro de Ciencia, Innovación, Telecomunicaciones y Tecnología, o Tecnología y Telecomunicaciones. Les hablo de Carlos Enrique Alvarado Briceño, que en este momento se nos enlaza en vivo para el Tech Day Costa Rica, desde el Centro de Convenciones hasta donde él se encuentra, porque en este momento estaba atendiendo la situación del hackeo que sufrió la Caja Costarricense de Seguro Social. Así que en el momento en el que me puedan enlazar, ahora sí, estamos con el ministro actual, Carlos Enrique Alvarado Briceño. Ministro, en este momento le agradecemos por su enlace debido a esta situación particular que ha sufrido la Caja Costarricense de Seguro Social. Pero ¿cuál es el rumbo que llevará Costa Rica? Y lo podemos enlazar tanto en ciberseguridad y 5G para que lo veamos posible de aquí a 6 meses, ministro. Bueno, muy buenas tardes. Tengan todas y todos. Primero que todo, una disculpa por no poder acompañarles presencialmente en este evento tan importante y no poder estar ahí, de hecho, con todas las personas que también han estado ocupando responsabilidades como la que actualmente estoy pues, ocupando, todas personas que admiro y que aprecio, con quienes la gran mayoría pues también hemos tenido oportunidad de conversar. Primero que todo, pues la situación del país, como ustedes saben, no es buena, es crítica. El día de hoy también en la madrugada nos despertaron con la noticia de que habían atacado varios hospitales
Y eso, bueno, pues obviamente puso a todos los equipos a correr inmediatamente, ¿verdad? Desde temprano en las instalaciones de la caja, de hecho, la mesa de análisis de la situación, que Muy bien, tenemos en estos momentos una situación técnica que estamos intentando resolver. Así que en unos minutos recuperamos al ministro de Tecnología actual, a Carlos Enrique Alvarado Briceño. También con esto, don Gilbert, había leído que según uno de los estudios que nos habían proporcionado también don Gilbert, nota un avance de un 60%, y ya le digo también cuál es esta fuente que les estoy nombrando, que señala sobre el avance que tenemos en cuanto a 5G. Le hablo del 60% en la quinta generación según el 5G benchmark de la UIT. Es decir, tenemos un 60%. O sea, hace falta un 40% por lo menos para que se pueda completar, pero bueno, hay un avance ahí en particular. Bueno, básicamente yo diría que el país en general, ¿verdad?, tiene un nivel del estado de las telecomunicaciones, pues competitivo a nivel internacional. Nosotros tenemos cerca de 140 operadores de telecomunicaciones en Costa Rica. Tenemos un sector, pues, que emplea, y con empleos de calidad, como he dicho, a más de 11,000 personas, ingenieros, abogados, técnicos, etcétera, ¿verdad? Y luego también, pues tenemos un país, pues con una red de fibra óptica, yo diría que aceptable, tal vez no excelente, pero sí aceptable. Y tenemos también servicios de telecomunicaciones, pues que pueden ser comparados a nivel internacional. Sin embargo, en este caso o en este tema del nivel de avance, yo diría sinceramente que en quinta generación, pues hay varias cosas que tenemos que atacar al mismo tiempo. Un tema es el tema de la disponibilidad de frecuencias, como le hemos indicado. El otro tema es el tema de la infraestructura. Por ejemplo, traer o que en los proyectos de carreteras, autopistas, se incluya también el tema de ductos para telecomunicaciones, ¿verdad? Eso es importantísimo. Tenemos también el tema de facilitar el despliegue de la infraestructura de telecomunicaciones en municipalidades. Entonces, el tema no es una cuestión única o de un solo sector o de una sola institución. Básicamente yo diría que es de varias instituciones trabajando en un mismo tema, ¿verdad? En el tema de la concesión de frecuencias, se hace, como dijo acá don Marcelo, por un periodo de 15 años en primer lugar y luego puede ampliarse 10 años más. Tradicionalmente, o en las últimas 2 concesiones para celular que ha hecho Costa Rica, el ingreso que han pagado los operadores para tener esas frecuencias va directamente a los proyectos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones, el cual ha invertido hasta el momento 240 millones de dólares invertidos ya en el país en programas, y tenemos compromisos de más de 540 millones de dólares en contratos de aquí a 5 años. Entonces, esa es también otro gran beneficio de concesionar espectro. Muy bien, gracias, don Gilbert. Perdón, Javier, si pudiera interrumpir, y perdón por la interrupción, y aquí también quiero la opinión de mis colegas. La UIT dice que llevamos un 60% de avance en 5G. Correcto. ¿Qué se fumó la UIT para decir eso? Mire, No conozco cómo calcularon el índice o si mandaron a alguien a Costa Rica, pero en una escala de 0 a 100, aquí quiero la opinión de mis colegas, de 0 a 100 estamos en menos 20 en este momento. Eso que dice la UIT no es cierto.
Muy bien, y bueno, es una fuente que lo hizo el estudio, ¿verdad? Ahora sí, y gracias, y es válido, porque hacia eso vamos, para la implementación de esta herramienta. Les decía, ahora sí ya recuperamos al ministro actual, a Carlos Alvarado, que nos hace en este momento el enlace. Ahora sí ya lo recuperamos a él, para ver si se nos puede volver de nuevo a diagnosticar el estado actual de la situación que se enfrentó en los diversos hospitales públicos de la Caja Costarricense de Seguro Social. Ministro, si nos puede brindar ese análisis de lo que está ocurriendo en este momento, porque ustedes estuvieron en varios minutos atrás en una encerrona. ¿Cuál es el estado actual, ministro? ¿Ahora sí me escuchan? Perfectamente, alto y fuerte. Perfecto, disculpen aquí porque se reinició la computadora. Bueno, como les estaba diciendo, la situación en la caja hoy fue toda la mañana y ahora estamos justamente todavía nos seguimos pues dando soporte en la mesa de análisis de la situación, que es parte del protocolo de la emergencia. Justamente hoy se tenía una de las reuniones de la mesa de análisis de la situación en la caja. Entonces, pues hoy todo el equipo estaba desde temprano pues viendo todas las acciones que hay, porque definitivamente pues las condiciones del país en materia de ciberseguridad pueden ser mejores. Y yo creo que los eventos que han pasado desde el primer ataque que se dio el 17 de abril, en realidad ya era algo que se venía trabajando y se venía diciendo desde mucha anticipación, no solo desde la Dirección de Gobernanza del MISID, sino por parte también de otros entes estratégicos, desde la empresa privada, también se había en algún momento hablado de todo este tema, de las condiciones y la importancia que también es el educar y crear una cultura en materia de ciberseguridad en todos los departamentos de tecnologías de la información, particularmente de las entidades estatales, centralidades y no descentralizadas. Entonces, bueno, pues ya el trabajo de respuesta a esta emergencia es un trabajo que inició desde el día 1 del gobierno, como bien ahora lo recordó el señor exministro don Luis Adrián Salazar. Efectivamente, desde el 8 de mayo se firmó el decreto de emergencia y aparte de eso también la directriz del tema que nos compete, que es el futuro del 5G en Costa Rica. Y bueno, pues también en esto hay una instrucción muy clara en la que hay que ejecutar y hacer que las cosas sucedan. Ahora, que yo hablaba justamente, y la mencionó don Luis Adrián, sobre la parálisis por análisis, que yo pues, hago hincapié en las intervenciones o en entrevistas que me realizan por medios de prensa. Yo no solo me refiero a nosotros como MISID, Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, sino también a todos los demás entes estratégicos que intervienen en esta temática. Que sabemos que pues no es solamente un tema que tenga que generar acciones desde el MISID, sino que también esto va encadenado a procesos donde interviene SUTEL, interviene la Contraloría General de la República, también los entes, ¿verdad? Y el mercado, por supuesto, también. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros como gobierno, y es algo a lo que yo también, pues, he dedicado mucho en estas primeras semanas, en paralelo con todo el tema de la emergencia nacional, es a reconstruir los puentes de confianza que existen entre los diferentes entes que intervienen en este tema. O el verbo, ¿verdad? Reconstruir. Sabemos que pues, ha habido muchas voces que han dicho justamente de que pues, en los últimos meses, años, no se ha dado tal vez una comunicación fluida
términos de resolver. Y bueno, del lado de nosotros, como les he hablado a todos los diferentes entes, todas las decisiones que se van a tomar van a ser basadas en criterios técnicos, basadas en evidencia, van a ser decisiones costo efectivas. Siempre con la buena fe y con mucha transparencia. Entonces, este es el primer mensaje que yo les podría en este momento dar. Tenemos una instrucción por parte del señor presidente de la República para que en un periodo no mayor a 6 meses el municipio realice las gestiones necesarias para recuperar los segmentos de las bandas del espectro, las frecuencias que se encuentran subutilizadas o no utilizadas del todo, como bien lo han dicho los informes y los reportes técnicos de la SUTEP. Y pues vamos a estar abocados a trabajar en eso. Tenemos diferentes opciones, esperamos muy pronto poder anunciar ya una salida de este tema, pero estamos dedicados justamente a eso, a producir y a generar los resultados. Ministro, Adelante. Ministro Carlos Alvarado, ¿cuáles son o qué han recabado de esas negociaciones que han hecho con el Instituto Costarricense de Electricidad para precisamente la recuperación de esas bandas de 5G? Tenemos todas las opciones sobre la mesa, igual hemos estado discutiendo todavía, como les digo, no puedo pues adelantar más detalles, dado que es un tema que se está justamente coordinando y se está dialogando, como decían ahora, ¿verdad? Pues es necesario también pues apelar a la buena fe y a la buena voluntad por el desarrollo del país. Entonces esperamos muy pronto poder ya anunciar las gestiones relacionadas con este tema. Y en rumbo de la tecnología, ministro, también, porque sabemos que hay ciencia, innovación, tecnología y telecomunicaciones. ¿Cuál será el rumbo durante los próximos 4 años? Bueno, lo primero es emitir la política pública necesaria, ¿verdad? El Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación ya está pues, pronto a ser publicado, ya lo tienen prácticamente listo, lo indican acá internamente, es parte de un proceso que se lleva. La estrategia de transformación digital es otro de los elementos que también son prioridad de política pública para este inicio de administración. La estrategia, de hecho, sea de paso, la anterior vencía este año ya, entonces se ha trabajado en todo un documento que lleva todos los indicadores y las mediciones necesarias para poder también garantizar que se va a poder medir el desempeño y el avance en esta estrategia. Y por supuesto también el Plan Nacional de Telecomunicaciones, ¿verdad? Que es otra de las prioridades. Se ha hablado mucho de este tema y estamos pues justamente en estos momentos asumiendo esta nueva administración con todos estos documentos que vienen ya en proceso para salir. Entonces, eso desde el punto de vista política pública. Y ahora, como estrategia, lo decía yo en un foro hace unos días, la mayor tragedia que tiene Costa Rica es ese coeficiente de Gini que nos hace ser uno de los países más desiguales del mundo. Y yo creo que nosotros, cuando hablo de nosotros, todo el sector de la ciencia, la tecnología, la innovación y las telecomunicaciones, tenemos un reto muy importante, porque dependiendo de los resultados que generemos en este corto periodo, vamos a poder contribuir a que el país sea menos desigual. Reducir ese coeficiente de Gini. Bueno, ese es parte de los grandes retos, en cerrar las brechas que, como sabemos, existen todavía entre la ruralidad y la urbanidad, las comunidades vulnerables, costas, mujeres, niñas y niños, comunidades indígenas. Tenemos que también dedicarnos a esto como la gran estrategia, porque ya no es solamente un tema técnico, un tema solo de costo-efectividad, sino también un tema de justicia social. Y en la medida que nosotros apliquemos esta visión
en el desarrollo y la ejecución de la política pública. Así es como vamos a mejorar las condiciones del país para todos, sin dejar a nadie atrás. Gracias, ministro Carlos Enrique Alvarado Briceño, por haber estado con nosotros aquí en el TECDI. Le agradezco mucho. Muchísimas gracias a todas, a todos. Y bueno, pues seguimos con el tema de la atención de la emergencia y agradecerles una vez más el espacio y disculparme no poderles acompañar personalmente. A usted por la oportunidad de haberse conectado ahora con esta facilidad de la tecnología. Gracias, ministro. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Muy bien, agradeciendo al ministro por esta intervención debido a al rumbo que va a tomar el país por los próximos 4 años en tecnología. 1 minuto de cierre para cada uno para que podamos hacer el cierre en cuanto al panel de 5G. Edwin Estrada. Bueno, gracias. Tal vez ante el comentario de Marcelo, mire, yo no sé si es 60, 40, 100% que tiene de avance. A mí ese número me parece raro, pero lo que sí estoy claro es que, según datos de 5G Américas, ya República Dominicana, Uruguay, Perú, Colombia, o sea, N cantidad de países de América Latina, que son nuestros competidores directos, están desarrollando sus redes 5G. Eso es lo que a mí me interesa, ¿verdad? Luego también es importante insistir en las acciones del Estado. Yo espero que lo que el ministro haya dicho sea retórica en cuanto a que tienen sobre la mesa todas las opciones, porque aquí la única opción que yo veo de recuperar ese espectro es mediante un acuerdo mutuo. Y para eso se requiere liderazgo y voluntad por parte del presidente de la República. Entonces yo creo que el presidente ha sido claro y yo esperaría tener el 8 de, en 5 meses y 8 días, noviembre, creo que es octubre, noviembre, yo esperaría tener firmado un acuerdo mutuo entre el Poder Ejecutivo y el ICE, recuperando esas frecuencias para luego licitarlas, ¿verdad? También importante el tema de ciberseguridad, que lo han discutido permanentemente ahora en la mañana en todos los temas, pero creo que es importante ahí porque si bien es cierto el gobierno indica algunas acciones, creo que hay algunas cosas que todavía no se tienen claras. Por ejemplo, la estrategia de ciberseguridad que está desarrollada, que no ha sido implementada, el tema del fortalecimiento del CICIR, porque el presidente lo habló, el ministro lo dijo, pero no hay certeza de cuáles son esas acciones que están a cierto. La estrategia de protección de datos, todo esto en el marco también de la OCDE, porque hace un año, celebramos ayer o antier, un año de la adhesión de Costa Rica a la OCDE. Sin embargo, hay buenas prácticas derivadas de este organismo que lamentablemente creo que no estamos adoptando como país. Y creo que si de verdad queremos meternos a jugar de grandes, debemos compararnos también con países grandes pues hacer todas las acciones que sean necesarias para eso. Gracias. Y además que no se judicialice Sí, el asunto, porque si no, claro, llevaría muchísimo más tiempo. Claro, porque lo que el Poder Ejecutivo tiene abierto ahorita es un proceso un proceso administrativo que evidentemente va a ser judicializado y de aquí a 5 años vamos a tener las frecuencias, si es que no se cae el procedimiento por un tema de forma, y vamos a tener esas frecuencias ya cuando no sirven para nada. Entonces ya hemos perdido la oportunidad y si no que lo digan muchas de las empresas que han perdido oportunidades en licitaciones fuera del país en virtud de que no poseen ni siquiera un espacio de experimentación en temas de 5G. Gracias. Luis Adrián, quería hablar. Bueno, no, gracias. Yo quisiera también entender que la intervención del señor ministro cuando menciona que tiene todas las opciones sobre la mesa es un tema que va enfocado a la buena voluntad de escuchar, pero la solución es un acuerdo mutuo. O sea, cualquier otra cosa nos lleva años y aquí hay que darle algo al sector y al país y es seguridad técnica y jurídica para nosotros poder proteger las inversiones tanto del sector privado como del sector público, en el caso del ICE, en temas de 5G, se ocupa de dar seguridad técnica y jurídica para que esas inversiones tengan definitivamente un respaldo y pues todos de manera abierta, etcétera, pues tengan participación en un mercado cuya estructura y modelo fue diseñado para que esté en competencia. Entonces, yo pues entiendo esa buena voluntad de escuchar, pero claramente hay una solución. Y termino diciendo, aquí hay que recalcar algo. Aquí en ningún momento se está pensando en que el ICE no.
El ICE debe ser líder, debe participar, debe de ayudársele con fondos, con capital para que pueda invertir, para que pueda desarrollar servicios, investigación y desarrollo en 5G, pero también los otros participantes en un mercado en competencia que nos ha permitido evolucionar a donde estamos, deben de tener toda la amplitud del caso. Y entonces, pues, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la conversación. Con gusto. Marcelo Jenkins, su cierre. Cerrar en un minuto. Actualmente en Costa Rica no existe 5G, ningún servicio de 5G en este momento por culpa del ICE, que ha tenido 400 MHz de la frecuencia sin utilizar por años. ¿Qué toma esto? No toma 5 meses y 8 días. El día de hoy en la tarde, el presidente ejecutivo del ICE, Marco Acuña, puede firmar una carta dirigida al ministro del MISID diciéndole: le devuelvo estas y estas frecuencias. No tiene que devolver los 425 MHz, devuelva la mitad, 200, en cualquiera de las dos bandas. Déjese la otra mitad y desarróllelo. El día de mañana, con esa carta, el ministro del MISID puede pedirle a la SUTEL que comience el proceso licitatorio. No requiere 5 meses, requiere 24 horas. Lo que requiere es liderazgo político, lo que decía Luis Adrián. Vamos a ver si sucede. Mucha hablada, mucho ring y nada de lados. Háganlo ya. No le quiten todo, quítenle la mitad. Y la verdad es que en este país no puede esperar 5 meses más un proceso que va a durar años. Eso se puede hacer el día de hoy y lo único que se requiere son 2 firmas, del presidente ejecutivo del ICE y la del ministro, el día de hoy. Gracias, Marcelo. Y a Sander Pacheco, su cierre. Bien, uno puede ignorar el cambio, pero el cambio no nos va a ignorar. Entonces, si nosotros dejamos pasar la bola, como lo hemos hecho en los últimos años, en proyectos estratégicos, no solamente en el tema de comunicaciones, hay otros proyectos también importantes y estratégicos para el país. Pero si nosotros diéramos el salto de calidad en 5G, que es un segmento de las comunicaciones, porque el otro está en la fibra de los hogares y demás, entonces uno podría pensar que tendríamos un escenario de crecimiento económico para muchos innovadores. Como decía anteriormente, hay que pensar en institutos técnicos, en colegios, en las universidades que en su currícula implementen esto. Y podríamos pensar en iniciar desde la escuela, en proyectos como las ferias científicas que maneja el MISID, en donde se dé una gran importancia al desarrollo de cosas que a uno le podrían parecer risorias, pero que a la larga pueden generar mucho dinero. El otro problema es en el cambio de mentalidad que nosotros debemos de tener como sociedad. Nosotros nos enfrentamos a un mundo de telecomunicaciones global, entonces tampoco nos podemos aislar. Poder atraer, qué sé yo, centros de datos masivos, que eso nos permitiría tener una calidad de empleo más beneficioso. Hablamos mucho desde el MISID de que tenemos que mejorar la calidad de la ciencia y la tecnología, pero si el Ministerio de Educación no acompaña en esto, no vamos para ningún lado, porque en los programas educativos esto es cero. No damos ese impulso de decir realmente dentro de la currícula de un niño, de una niña o de un adolescente, les estamos incluyendo la parte de visionar para qué sirve la tecnología. ¿Qué es lo que hacen nuestros niños hoy? Jugar. Y los proyectos que, digamos, maneja SUTEL deberían de estar más acompañados de esas estrategias. Como ahora lo mencionaba, hay una gran inversión, pero necesitamos ver esa inversión realmente en el terreno. Tenemos entes como la Fundación Omar Dengo, que se puso a hacer de generador de operador de telecomunicaciones. Obviamente eso no iba por ningún lado, eso es carísimo. Cuando tenemos operadores en el mercado que podían facilitar eso. Entonces, no es ponerse a inventar el agua tibia, es ponernos a hacer un acuerdo de consenso y definir cuál es la estrategia país para poder desarrollar no solamente la tecnología per se, sino para qué la vamos a usar en los próximos años. En 5 años vamos a estar discutiendo 6G. ¿Nos va a agarrar 10 años más? Bueno, deberíamos de evitar eso, porque sería vergonzoso estar dentro de 5 años discutiendo lo mismo simplemente porque no se tomó un acuerdo de consenso en el país. Gracias, don Sander. Y usted, don Gilbert, me quería hacer una réplica y cierre. Sí, muchas gracias por la oportunidad, en primer lugar. Vamos a ver, a mí me gustaría empezar indicando que la SUTEL desde hace años
ha producido por lo menos 20 informes técnicos dirigidos a MISID, enfatizando la importancia de entrar en quinta generación, enfatizando las bandas de frecuencia, las cuales deben ser entonces utilizadas para esta tecnología, y ha sido diligente, ¿verdad? Ha sido diligente en este sentido. Y con todo gusto, nosotros podemos continuar nuestro rol de asesor técnico en este campo. Finalizo indicando de que Costa Rica tiene espectro no para un operador, para varios operadores en quinta generación, en servicios que van a traer beneficios para el país a nivel económico y social. Y eso es, ¿verdad? El asunto no es telecomunicaciones por telecomunicaciones, es por los beneficios para el país que puede traer, y muchas gracias. Con gusto. Y les agradecemos entonces a Gilbert Camacho, a Edwin Estrada, a Marcelo Jenkins, a Luis Adrián Salazar y a Sander Pacheco por haber estado con nosotros aquí en el panel 5G, cuál será la ruta para desplegar esta tecnología en Costa Rica. Fuerte el aplauso para cada uno de los panelistas, por favor. Y sin obviar también al ministro que se conectó vía remota. Les agradezco muchísimo y continuamos con más, porque hay muchísimo más dentro de la agenda del Tech Day.